¿Alguna vez has sentido cómo la ira se apodera de ti, como un fuego que arde en el pecho y amenaza con arrasar todo a su paso? Basta una palabra hiriente, un gesto malinterpretado o una injusticia inesperada para que el corazón se acelere y la mente se nuble. Y cuando la ira domina, las consecuencias siempre dejan cicatrices, discusiones que rompen familias, silencios cargados de resentimiento, lágrimas que caen cuando ya es demasiado tarde. Muchos creen que enojarse es un signo de fuerza, que explotar es defender la dignidad. Pero la verdad es otra. Cada arrebato nos encadena a un enemigo interno que nos roba la paz y nos convierte en prisioneros de nosotros mismos. La ira no demuestra poder. Al contrario, nos despoja de él. Y lo más triste es que casi nunca nos damos cuenta hasta que el daño ya está hecho. Sin embargo, existe un secreto oculto en medio de este caos. La ira puede ser transformada. No se trata de apagarla ni de negarla, sino de aprender a mirarla con valentía, comprender su raíz y convertir esa energía en una fuerza que construya en vez de destruir. Esta es la historia de Lee, un hombre esclavizado por su temperamento, que un día soñó con un dragón negro que crecía cada vez que él explotaba. A través de pruebas inesperadas y un sabio maestro descubriría que la verdadera fortaleza no está en gritar ni en golpear, sino en sostener la calma cuando la tormenta amenaza con desbordarse. Y esta no es solo su historia, también es un espejo de la tuya, porque todos hemos sentido ese dragón despertar en nuestro interior. Por eso, te invito a quedarte hasta el final, porque lo que aprenderás hoy puede cambiar tu forma de ver la vida y devolverte la paz que la ira te robó. Suscríbete ahora mismo a este canal, dale un me gusta a este video y compártelo con alguien que lo necesite. En una aldea escondida entre montañas cubiertas de niebla y ríos que serpenteaban como espejos de plata, vivía un hombre llamado Lee. Su nombre era conocido en cada rincón del mercado, no por su bondad ni por su sabiduría, sino por el fuego que ardía en su carácter. Bastaba una mirada torcida, una palabra mal colocada o un gesto de burla para que su temperamento estallara como un trueno inesperado. Los aldeanos lo miraban de lejos, temerosos de acercarse demasiado, como si caminaran junto a una tormenta que podía desatarse en cualquier momento. Lee no siempre había deseado ser así. En lo más profundo de su corazón guardaba el anhelo de ser respetado, de ser visto como un hombre fuerte e íntegro, pero confundía la calma con debilidad y la paciencia con humillación. Cuando alguien lo provocaba, su mente le gritaba que debía defenderse, que no podía permitir que lo tomaran por débil. Y así, cada día acumulaba más enemigos que amigos, más distancias que abrazos. Su esposa, May, era el único sol que intentaba iluminar su cielo cargado de nubes. Con voz suave, le pedía una y otra vez que no dejara que la ira gobernara su vida. Lee, esto no nos hace bien, ni a ti, ni a nuestra familia, le decía con ternura y firmeza, pero sus palabras parecían desvanecerse en el aire, como si intentara apagar un incendio con un soplo. En el silencio de la noche, cuando el pueblo dormía y solo se escuchaba el murmullo del río, Lee sentía el peso de su soledad. Miraba a May dormir y pensaba en cuánto daño podía causar con un solo arrebato. Sabía que algo en su interior lo estaba consumiendo, pero no encontraba la manera de detenerlo. En el fondo, temía que un día su furia lo dejara completamente solo, rodeado de cenizas en lugar de afectos. Una noche, después de una disputa particularmente amarga con un vecino, Lee se fue a dormir con el corazón palpitando como un tambor de guerra. El silencio de la aldea parecía envolverlo, pero dentro de su mente se levantaba un torbellino de recuerdos y resentimientos. Fue entonces cuando el sueño lo atrapó y lo condujo hacia un paisaje oscuro y sobrecogedor.
Allí, en medio de un cielo rojo y turbulento, apareció un dragón, negro, enorme, de ojos llameantes y alas que se extendían como sombras interminables. El monstruo respiraba fuego y cada exhalación parecía arder en el pecho de Lee. Con una voz grave y retumbante, el dragón le habló: «Cada vez que te enfadas, yo crezco. Muy pronto seré tan grande que ya no podrás detenerme». Las palabras cayeron como un trueno, despertando un eco de miedo que atravesó su alma. Lee intentó retroceder, pero sus pies parecían clavados en la tierra. El dragón lo miraba fijamente, alimentándose de su furia, engordando con cada recuerdo de ira descontrolada. Lee despertó sobresaltado, con el sudor empapando su frente y la respiración agitada. El corazón golpeaba contra su pecho como si quisiera escapar. Supo en ese instante que no había sido un simple sueño. Era una advertencia. Aquella criatura era el reflejo de su propia rabia, un enemigo interno que se hacía más fuerte cada día y que pronto podría destruirlo por completo. Al amanecer, aún tembloroso por lo vivido, Lee miró a su alrededor. La casa estaba en calma. Mei dormía serenamente y el mundo parecía igual que siempre. Pero dentro de él algo había cambiado. El dragón seguía vivo en sus pensamientos. Ya no podía ignorarlo. Entendió que debía buscar ayuda antes de que fuera demasiado tarde, porque si el sueño era cierto, el monstruo que llevaba dentro pronto se volvería indomable. Con la primera luz del amanecer, Lee tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Se levantó con paso incierto, como quien carga un peso invisible sobre los hombros, y salió de la aldea en busca de respuestas. No podía seguir viviendo con el miedo de aquel dragón que había visto en sus sueños, creciendo cada vez que él perdía el control. El camino lo llevó por senderos estrechos, bordeados de árboles que parecían susurrar advertencias al viento. Cruzó ríos caudalosos y ascendió colinas solitarias hasta llegar a otra aldea. Allí preguntó con voz vacilante si alguien conocía a un sabio capaz de ayudarlo. Los pobladores, al escuchar su historia, lo guiaron hacia un templo en las afueras, un lugar apartado donde vivía el maestro Chen, un monje reconocido por su sabiduría y serenidad. Cuando Lee llegó al templo, encontró al anciano sentado en profunda meditación, rodeado de un silencio tan denso que parecía protegerlo del mundo exterior. Con un nudo en la garganta, se acercó y lo saludó con respeto. «¿Usted es el maestro Chen?», preguntó con voz temblorosa. El anciano abrió los ojos lentamente, como si despertara de un sueño sereno, y respondió con una sonrisa tranquila: «Sí, soy Chen. ¿Qué te trae hasta aquí?». Lee bajó la cabeza y confesó: «No puedo controlar mi temperamento. Anoche soñé con un dragón negro que crecía cada vez que me enojaba, y me dijo que pronto sería tan grande que ya no podría detenerlo. Maestro, tengo miedo. No sé qué hacer». Chen lo escuchó en silencio, con mirada profunda, y tras unos segundos respondió: «El dragón que viste es tu propia ira. No lo temas, porque dentro de ti también existe un lago tranquilo. Debes aprender a encontrarlo». Lee sintió un rayo de esperanza en esas palabras, pero al mismo tiempo una gran incertidumbre. ¿Cómo encontrar calma en un corazón tan acostumbrado a la tormenta? El maestro entonces tomó un pequeño cuenco de madera, lo llenó de agua clara y se lo entregó. «Lleva este cuenco contigo durante 3 días sin derramar ni una sola gota». Lee aceptó el desafío con una mezcla de confianza y temor. Pensó que cargar un cuenco de agua durante 3 días no podía ser tan difícil. Sin embargo, apenas regresó a su aldea, comprendió que la tarea era mucho más compleja de lo que imaginaba. El primer día, mientras caminaba por el mercado abarrotado de voces y aromas, un niño corrió distraído y chocó contra él, derribando al suelo el plato de comida que Lee acababa de comprar. Sintió en su pecho cómo la ira emergía,
caliente y abrasadora, como una llama que buscaba salir descontrolada. Sus puños se apretaron y su rostro enrojeció, pero al mirar el cuenco que llevaba en las manos, recordó las palabras del maestro Chen. Respiró profundamente, contó lentamente hasta 10 y en lugar de gritar, se inclinó para ayudar al niño a levantarse. El pequeño lo miró con ojos asustados, esperando una explosión que nunca llegó. Li simplemente dijo, «Ten más cuidado la próxima vez». El niño asintió y corrió a jugar, mientras Li se sorprendía a sí mismo al notar que el agua del cuenco seguía intacta. Por primera vez en mucho tiempo, había elegido la calma sobre la furia. Esa noche, sentado junto al fuego, pensó en lo ocurrido. Se dio cuenta de que su reacción había cambiado el desenlace de una situación que antes habría terminado en gritos y reproches. El simple acto de contener su enojo no solo protegió al niño, sino que lo hizo sentir más ligero, como si hubiese evitado alimentar al dragón. Al segundo día, la prueba fue aún más difícil. Un comerciante conocido por su mal carácter lo acusó en público de no haber pagado una deuda, humillándolo frente a todos. Li sintió el calor de la rabia subirle por el cuello, pero nuevamente miró el cuenco en sus manos. Recordó la advertencia: una sola gota derramada significaba fracaso. Con voz serena respondió: «No estoy de acuerdo contigo, pero no voy a permitir que tus palabras me afecten». La multitud quedó en silencio, sorprendida por su calma. El comerciante, avergonzado, admitió su error y se disculpó. Li comprendió entonces que cada instante de control no lo hacía más débil, sino más fuerte. El dragón negro seguía dentro de él, pero por primera vez comenzaba a perder su alimento. El tercer día llegó con una prueba aún más dura. Mientras Li caminaba por un sendero solitario entre los árboles, un ladrón salió de repente y lo amenazó con un cuchillo, exigiéndole la bolsa de monedas que llevaba en la cintura. El corazón de Li latió con fuerza, y la llama de la ira quiso levantarse con violencia, como un rugido dispuesto a estallar. Su mente le gritaba que respondiera con furia, que luchara, que demostrara que no era débil. Pero entonces sus ojos se posaron sobre el cuenco que sostenía en sus manos y recordó cada palabra del maestro Chen. Inspiró hondo, como si en esa respiración pudiera contener todo el fuego que lo dominaba. Con calma, miró al ladrón directamente a los ojos y en lugar de responder con enojo, habló con compasión. «No necesitas robarme. Si estás en problemas, puedo ayudarte». El ladrón quedó desconcertado. Bajó lentamente el cuchillo y, después de unos segundos de silencio, devolvió la bolsa. «Nunca había conocido a alguien como tú», murmuró antes de desaparecer entre la espesura del bosque. Li se quedó de pie, sorprendido de lo que acababa de ocurrir. El agua del cuenco permanecía inmóvil, tan pura como al principio. Más allá de no haber derramado una sola gota, había logrado algo aún más profundo. Había vencido a la ira en el momento en que la provocación fue más intensa. Por primera vez, entendió que la calma no lo hacía débil, sino dueño de sí mismo. Cuando regresó al templo con el cuenco intacto, el maestro Chen lo recibió con una sonrisa serena. «Has demostrado que puedes controlar tu ira. Ahora dime, ¿qué has aprendido?», preguntó. Li cerró los ojos por un instante y respondió: «He aprendido que la ira es como un río desbordado. Si la dejas fluir sin control, arrasa con todo a su paso. Pero si construyes diques y la guías, puede convertirse en una fuente de energía que nutre la vida». El maestro asintió con satisfacción y añadió: «Recuerda siempre esto, Li. La calma no es la ausencia de tormentas, sino la habilidad de navegar a través de ellas». Li regresó a su aldea transformado, aunque al principio pocos notaron el cambio.
Caminaba por las mismas calles, cruzaba las mismas miradas de sospecha y escuchaba los mismos comentarios que antes encendían su temperamento. Sin embargo, esta vez había algo distinto en sus ojos. Ya no brillaban con furia, sino con una serenidad nueva que desconcertaba a quienes lo conocían. Los aldeanos, acostumbrados a verlo estallar como un trueno, comenzaron a mirarlo con cautela, esperando la tormenta que nunca llegaba. En el mercado, un hombre tropezó con él y derramó su canasta de frutas. Antes, Lee habría reaccionado con gritos y amenazas, pero ahora se agachó sin prisa, recogió algunas piezas y las devolvió a la canasta, diciendo simplemente: a veces el camino nos pone pruebas pequeñas para recordar lo que hemos aprendido. La gente observó en silencio y poco a poco la desconfianza se convirtió en asombro. Su esposa May fue la primera en notar con claridad la transformación. Durante años había soportado las llamas de su carácter, tratando de calmarlo en vano. Ahora lo veía regresar cada noche con una paz que jamás había conocido en él. Una tarde, mientras compartían la cena, lo miró con lágrimas en los ojos y susurró: «Este eres el hombre que siempre supe que podías ser». Lee apretó su mano y por primera vez no necesitó decir nada. Su calma hablaba por él. Incluso los niños que antes huían de su presencia comenzaron a acercarse sin miedo. Lo buscaban para que les contara historias o los ayudara en pequeñas tareas. Y en los ojos de los ancianos se reflejaba un respeto nuevo, no por el hombre fuerte que imponía con su voz, sino por el hombre sabio que gobernaba su espíritu. El dragón negro que lo atormentaba en sueños había desaparecido. En su lugar, dentro de su mente, se extendía un lago tranquilo, inmenso y, claro, que reflejaba un cielo sereno. Lee entendió entonces que el verdadero poder no era hacer temblar a los demás con su furia, sino inspirar paz, incluso en medio de la tormenta. Con el paso de los días, la transformación de Lee se volvió imposible de ocultar. Los mismos que antes lo evitaban comenzaron a buscarlo para pedir consejo, sorprendidos por su serenidad. Un vecino que había sido víctima de sus gritos en el pasado se acercó con timidez, temiendo aún el recuerdo de aquel temperamento explosivo. Lee lo escuchó en silencio y respondió con una calma tan firme que el hombre sintió que las viejas heridas empezaban a cerrarse. La noticia de su cambio se extendió por toda la aldea como un murmullo esperanzador. El hombre que antes era temido por su ira, ahora enseñaba con su ejemplo el valor de la paciencia. En su interior, Lee comprendió que no había vencido a la ira destruyéndola, sino transformándola. Descubrió que la fuerza no estaba en levantar la voz, sino en sostener el silencio cuando las palabras podían herir. Entendió que el respeto verdadero no se obtiene mediante el miedo, sino con la coherencia de las acciones. Donde antes se encendía un incendio, ahora surgía un manantial de compasión. Una tarde, mientras observaba el río correr frente a su casa, recordó al dragón negro de su sueño. Ya no lo veía como un enemigo externo, sino como una parte de sí mismo que había aprendido a reconocer y guiar. El monstruo ya no rugía en las sombras, se había disipado en la claridad del lago tranquilo que ahora habitaba en su alma. En ese instante supo que cada ser humano carga con su propio dragón y que la diferencia entre la destrucción y la paz está en aprender a gobernarlo. Los aldeanos lo miraban con un respeto nuevo. No era el mismo hombre iracundo de antes, sino alguien que había logrado lo que muchos consideran imposible: dominarse a sí mismo. Y en esa victoria silenciosa había encontrado la mayor de las libertades. Lee sonrió para sí mismo, convencido de que el verdadero héroe no es quien vence a los demás, sino quien con su nueva serenidad. Lee comenzó a compartir lo que había aprendido.
No lo hacía con discursos grandilocuentes ni con aires de superioridad, sino con gestos sencillos y palabras humildes que brotaban de su experiencia. Cuando veía a un joven enojarse en el mercado, se acercaba y le decía con voz pausada: «La ira es como un fuego. Si la alimentas, te consume. Si la comprendes, te ilumina». Algunos lo escuchaban con escepticismo, otros con curiosidad, pero todos sentían que aquellas frases nacían de un corazón que había conocido las llamas y había aprendido a dominarlas. Pronto, las personas comenzaron a preguntarle cómo habían cambiado sus días. Lee relataba la prueba del cuenco con agua, el sueño del dragón y las enseñanzas del maestro Chen. Contaba cómo cada instante de control le había revelado que la calma no era debilidad, sino la forma más alta de fortaleza. Así, su vida se convirtió en una parábola viviente, un testimonio que inspiraba a quienes luchaban contra sus propios demonios internos. En el fondo, comprendía que aún podía sentir la chispa de la ira, pues no había desaparecido del todo, pero ya no lo asustaba. La reconocía como parte de su naturaleza y en lugar de dejar que lo gobernara, la transformaba en claridad para actuar con justicia. Ese entendimiento lo llenaba de gratitud, porque ahora sabía que la verdadera victoria no era destruir el dragón, sino aprender a caminar a su lado sin dejar que lo guiara. Los niños, que antes huían de sus gritos, corrían ahora hacia él para escuchar sus historias. Los ancianos lo miraban con respeto, convencidos de que aquel cambio era un milagro. Y Mei, su esposa, lo contemplaba cada día con un amor renovado, agradecida de que la paz hubiera regresado a su hogar. Así, la vida de Lee se transformó en un recordatorio para todos. Si él había podido vencer al dragón que crecía dentro de él, cualquiera podía aprender a encontrar su propio lago tranquilo en medio de las tormentas. La historia de Lee nos deja una enseñanza que trasciende el tiempo y el lugar. La ira no desaparece por sí sola. Es una fuerza que habita en cada ser humano y que, si no se domina, crece hasta consumirlo todo. Pero cuando se comprende y se transforma, se convierte en un aliado inesperado, en una energía capaz de guiar con firmeza y claridad. Lo que antes era un dragón aterrador se convierte en un recordatorio de que la calma no es ausencia de conflicto, sino poder para atravesarlo con sabiduría. Cada uno de nosotros lleva dentro un dragón semejante. Tal vez se manifieste en discusiones familiares, en la impaciencia del trabajo, en la frustración de los sueños no cumplidos o en la impotencia frente a la injusticia. Y como Lee, todos tenemos la posibilidad de elegir alimentar al dragón hasta que nos devore o encontrar el lago tranquilo que lo disuelve en su reflejo. La diferencia está en detenernos, respirar y decidir que la paz es más valiosa que una victoria pasajera. Cuando Lee volvió a su aldea transformado, no solo recuperó el respeto de los demás, sino que descubrió algo aún más grande: el respeto hacia sí mismo. Esa es la victoria que todos necesitamos alcanzar, porque dominar la ira no es reprimirla ni dejarla estallar, sino mirarla de frente y transformarla en luz. Hoy, la historia de Lee se convierte también en tu historia. ¿Qué harás cuando la ira toque a tu puerta? ¿Dejarás que crezca hasta volverse indomable o elegirás sostener el cuenco de tu calma, aunque todo a tu alrededor te provoque? Recuerda, la verdadera fuerza no está en imponerse sobre los demás, sino en conquistarse a uno mismo. Quédate con esta idea grabada en tu corazón: la calma es un superpoder. Si esta reflexión ha tocado tu vida, suscríbete ahora mismo a este canal, dale un me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite aprender a vencer su propio dragón interior.